Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Estamos estudiando la palabra de Dios con temas de mucha importancia en la vida del cristiano. Hoy vamos a estudiar el tema ¿cuándo debo bautizarme? En Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 14, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El versículo 7, vamos a recapitularlo para iniciar el estudio. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, les está diciendo: ¿creen que el bautismo lo va a salvar de la ira de Dios? ¿Creen que el bautismo hace que ya sean hijos de Dios? ¿Creen que con el bautismo pueden ser salvos? ¿Creen que con el bautismo ya pueden disfrutar de las bendiciones de Dios? El bautismo en agua es para todos los que han creído en Jesucristo. Y surge la pregunta: ¿y cómo se sabe quién ha creído y quién no ha creído en Jesucristo para dar este paso del bautismo? Muchos piensan que creer está determinado porque ya te congregas, o porque prestas un servicio en la iglesia, o porque lees de vez en cuando la Biblia. El creer no está determinado por las obras que tú haces, como congregarte, o los meses o los años de congregarte, o el servicio que tú das en la iglesia. El creer está determinado por la fe en el autor del sacrificio redentor y salvador en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que nos llevará a hacer buenas obras, como tiempo de oración y comunión con Dios, estudio de la palabra de Dios, congregarte con perseverancia y una vida nueva, una vida regenerada, una vida donde hay cambios producidos por el poder de la palabra de Dios y una vida que es guiada por el Espíritu de Dios. Esta debe ser la condición donde el cristiano dice: estoy listo para bautizarme. Cuando tú has creído, ya no eres un practicante de pecado. Has salido de la condición de pecado. Hay frutos en ti y son frutos dignos de arrepentimiento. Tú eres en Cristo una criatura nueva. Tu fe en Jesucristo es mayor que las fuerzas del pecado. Esto me dice: estoy listo para bautizarme, porque se cumple en ti la palabra que Jesús dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero si tú ves que sigues siendo el mismo ordinario en tu carácter, tú sabes que vienes arrastrando con adicciones y ahí están todavía. Llámese vicio, llámese pornografía, llámese falta de perdón, llámese malos pensamientos que se maquinan para después llevarlos a la práctica. Detente, no te bautices, porque solo irías a mojarte, pero no es el momento para bautizarte. Cuando tú te bautizas, has dado un paso donde evidencias tu fe en Jesucristo y que estás listo y dispuesto a servirle al Señor donde Él te llame a servir.
y estás listo para participar de la mesa del Señor, es decir, viviendo de toda palabra que ha salido de Dios y tomando la cena del Señor. Muchos en cuanto a creer están muy equivocados y por eso su postrer estado después del bautismo en agua es peor que el primero, porque el diablo se encarga de ridicularizarlos, porque se bautizaron aun cuando no habían creído verdaderamente, cuando no tenían la fe en Jesucristo para dar ese paso. Y esto es lo que el diablo hace. Aunque Él es un vencido porque nuestro Señor lo venció, Él es un derrotado porque nuestro Señor lo derrotó en la cruz del Calvario y lo expuso públicamente, y nuestro Señor Jesús es el vencedor. Pero algunos se bautizan y luego caen y viven en un nivel de derrota, dejando de congregarse con perseverancia. Otros se van de la iglesia. Otros continúan en la iglesia, pero su testimonio es peor que el que antes de bautizarse. No toman la cena del Señor, o a veces la toman, a veces no la toman. Es aquel sub y baja. Y su servicio no es grato a Dios, porque si fuera para Dios, le dieran lo mejor de ellos a Dios. Por tanto, no te bautizas por el tiempo que tienes de estar en la iglesia, ni por el servicio que prestas en la iglesia. Más bien, nadie debería estar sirviendo si no se ha bautizado, sino que te bautizas por tu fe en Jesucristo, evidenciada en crecimiento espiritual, en vida nueva, en renovación de tus pensamientos. En la Biblia encontramos ejemplos donde el bautizarse en agua no está definido por el tiempo de congregarse, ni por las obras, ni por asuntos de que yo creo o me parece, sino por la fe en Jesucristo. Y estos ejemplos que te voy a poner, el número 1, está en Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Segundo ejemplo de que el bautizarse en agua no está definido por el tiempo de congregarse, ni por las obras, sino por la fe en Jesucristo.
Lo vamos a leer en Hechos, capítulo 9, versículo del 9 al 18. Donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En el versículo 6 le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto muestra que Saulo creyó en Jesús y que está dispuesto a hacer su voluntad. Jesús le contestó siempre en ese versículo 6: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El haber creído en Jesús es evidenciado porque Saulo estuvo 3 días en ayuno. Luego llegó Ananías a orar por él y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. El que haya sido lleno del Espíritu Santo, el que haya recibido revelación de parte de Dios que un tal Ananías vendría a orar por él y recibiría la vista, esto ya es un llamado muy especial de parte de Dios. Saulo lo asimila con toda madurez y es lleno del Espíritu Santo. Esta debería ser la condición ideal para poder bautizarse en agua. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, si nos bautizamos con el primer paso, que es por haber creído en Jesucristo, lo cual ya explicamos cómo el creer está fundamentado en una nueva vida por la fe en Jesucristo, con lo cual ya podemos con toda certeza bautizarnos en agua. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos.